Pedro Sánchez hizo un tuit condenando los atentados de Hamás y además la noticia de los 40 bebés es falsa, ¿vale? Pero a esta señora le da todo igual. Y de hecho es que hace poco ella se revolvió con esta frase. Dejen de utilizar las muertes. Dejen de utilizar las muertes. Sí, esta señora no solamente está usando la muerte, sino que está usando la muerte combinado con la mentira. Y esto es gravísimo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Vamos a hablar del bulo de los bebés decapitados, los 40 bebés decapitados. Y este bulo doble, es decir, que yo creo que a quien retrata a esta señora inconsciente, que ha difundido sin ningún tipo de miramiento, o no sé si ha sido ella o quien la aconseja, el tuit, y que a día de hoy no lo ha borrado, ya sabiendo que es totalmente falso. 40 bebés decapitados y el gobierno de Sánchez anda en la equidistancia entre los terroristas y las víctimas. Vale, yo creo que de equidistancia ninguna, más bien lo contrario. El otro día estamos criticando cómo las declaraciones de Pedro Sánchez han sido unilateralmente para apoyar a Israel y condenar, como yo creo que todos, o por lo menos los que tengan un mínimo de sensibilidad, condenamos lo que ha ocurrido en Israel, esos atentados terroristas, crímenes de guerra, cada uno que le llame como lo quiera, pero algo que es totalmente inhumano, atroz y que no hay manera de justificarlo y que creo que hay que condenarlo sin ningún tipo de matiz. Ahora, eso no quita, si tan grave es que asesinen a niños, ¿vale? O que asesinen a civiles, creo que eso también debería de conmover mínimamente si durante las últimas 48 horas se han asesinado con los bombardeos de respuesta a Israel a 260 niños, que por supuesto no son de Hamás, ni son militares, ni son nada más que niños, pues también debería de conmover algo. Y que se denuncie esto y que se denuncie o que se condene los atentados que ha cometido Hamás de manera sorpresiva y que son los peores atentados en toda la historia del Estado de Israel, pues es algo gravísimo y una cosa no debería de ser limitante para la otra. Creo que eso es de cajón. Pero aquí, bueno, pues incluso se permite la licencia de, si ya el drama es total, aumentarlo, exagerarlo y si, como se demuestra, ¿no? Como es mi caso, diciendo que Pedro Sánchez, encima, ha sido unilateral, no ha dado ni una palabra en apoyo al pueblo de Palestina, a los niños que han sido asesinados, a ese bloqueo brutal de agua, de alimentos, de electricidad a todo el territorio de Gaza, y que son crímenes de guerra también. Entonces, eso también hay que denunciarlo. Ahora y siempre. Entonces, me parece que Pedro Sánchez tendría que haber también hecho alguna mención, ¿vale? Esto de la equidistancia de Pedro Sánchez, del gobierno de Pedro Sánchez, vamos, me parece lamentable. Este fue el tuit que hizo, la condena que hizo y la que ha hecho públicamente. Seguimos con consternación el ataque terrorista contra Israel y nos solidarizamos con las víctimas y sus familiares. Condenamos rotundamente el terrorismo y exigimos el cese inmediato de la violencia indiscriminada contra la población civil. España mantiene su compromiso con la estabilidad regional. Vale. Luego ya vimos... Reconoceremos el Estado palestino cuando sea presidente del gobierno. Esto ya lo estuvimos viendo. Decía lo primero que iba a hacer. Bueno, creo que no ha habido ni una mención, ni un recordatorio. Claro, ahora quizás es complicado porque en cuanto dices que la respuesta del Estado de Israel o lo que ha estado haciendo Israel durante la última década son crímenes de guerra o un genocidio, donde es muy habitual la muerte de civiles, de niños, etcétera. Pues bueno, pues te cae una lluvia de cuentas de personas reales también que están lobotomizadas por el odio de las imágenes, ¿no? Que realmente, y los relatos que son, lo dicho, el relato, esto es el tuit o la narrativa perfecta para la gente que se vuelva loca y empiece a insultar a cualquiera que, por ejemplo, condene lo que está haciendo Israel. O que diga que esto es mentira, porque esto es mentira. Como la equidistancia de Pedro Sánchez, para nada. Ahora, fijaros porque la propia noticia del Español, Israel asegura que las milicias de Hamás han asesinado a 40 bebés en un kibutz. De hecho, las noticias que han hecho, ya veremos que creo que ni siquiera son 40 bebés, es decir, 40 bebés en un kibutz donde se habla entre 100 y 200 asesinados, que el 40% sean bebés, no cuadra. ¿Vale? Y de hecho vamos a ver que es todo un ir eligiendo los datos. 40 y 40, que seguramente sean niños, bueno, pues ponemos entre bebés y niños, ponemos bebés. Que ha habido alguna persona muerta que ha sido decapitada, pues ponemos que son 40 bebés decapitados. Y no sabemos a día de hoy si hay siquiera un bebé decapitado, ¿vale? Porque incluso la única declaración que hay de un militar, que no son las oficiales, habla de que han matado a niños y a mujeres
y que ha habido alguna decapitación. Esa ha sido la declaración y de ahí se ha sacado 40 bebés decapitados, ¿vale? En un kibutz que ha habido entre 100 y 200 personas, digamos, fallecidas. Y a día de hoy esta señora pues sigue sin haber borrado el tuit, ¿vale? Pues fijaros, 8.200 retweets, 2 millones de reproducciones y ahí sigue sin haberse borrado. Bueno, fijaros porque evidentemente esto se ha negado. Ahora vamos a ver, bueno, vamos a ver este corte que han sido bastante rotundo en la Sexta, que eso no quita que sea una atrocidad, porque cuando dice esto es mentira, dice, ya está justificando poniéndole pero a esto, ¿qué más da que sean 40 que sea uno? Bueno, pues no es lo mismo. No es lo mismo, si es mentira, y eso no quita que sea una auténtica atrocidad y que hay que condenarlo. Pero eso no le justifica que se use la mentira y encima para echárselo en la cara a Pedro Sánchez cuando ha condenado de manera unilateral sin acordarse de lo que está haciendo Israel con niños también en Gaza, ¿vale? Todo lo que está pasando está siendo suficientemente terrible como para que nos inventemos más horror. El caso de los 40 bebés decapitados que ha estado circulando en las últimas horas no es así. De hecho, las fuerzas israelíes se desmarcan de esos titulares. Los terroristas de Hamás se han ensañado con las víctimas, sí, pero no confirman 40 bebés degollados en sus cunas. No dejan de estremecer, aún días después, las masacres en los kibbutz. The further we went, the deeper the depravity. A child's bed drenched in blood. Las fuerzas israelíes se vuelcan en mostrar a los medios el horror perpetrado en la comuna de Kfar Aza, con unos 200 de sus 700 habitantes asesinados. En el encuentro con periodistas, un soldado iba más allá con una truculenta declaración. Bueno, ahí se escuchaba, asesinaron bebés, decapitaron, es decir, no define que fueran a los bebés, sino que asesinaron a bebés, no dice la cantidad, decapitaron a personas, es decir, que seguramente hay alguna persona decapitada. A una compatriota. Y esa es la única declaración, la más acercada, que decapitaron a niños y mujeres. Esa es la frase, y esa es la que le dijeron a esta reportera. En directo incidía babies, their heads cut off. Y se atrevía a cuantificar. 40 babies at least were taken out. El macabro titular. Pero son diferentes porque aquí lo que dice ella es que, y luego lo rectifica, yo no lo he visto, no lo he podido comprobar, pero un soldado me ha dicho que han sacado en camilla a 40 bebés. Luego rectifica que no son bebés, sino que son niños o bebés, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver. Entonces al final han hecho una mezcolanza de todo, han buscado el titular más brutal y ha empezado a rular, sobre todo en España, porque es que ni siquiera en Israel hay ningún medio que diga lo de los 40 bebés decapitados. Han sido en Brasil y en España, ¿vale? Bolsonaro y Ayuso son los principales difusores, como vamos a ver del bulo. Saltó a portadas de todo el mundo, hasta que las autoridades de Israel han desmentido el dato. Insisten, eso sí, en equiparar estas barbaries con el peor terrorismo yihadista. Who goes up to a baby and kills a baby? Who kills a mother in cold blood? It's the same rage. ISIS, Al-Qaeda and Hamas. Mientras, al otro lado, en Gaza, también cuentan hoy que muchos inocentes, menores también incluidos, han muerto atacados mientras buscaban refugio. Bueno, se habla de 260 niños asesinados en las últimas 48 horas en el territorio de Gaza, que es una auténtica bestialidad, pero parece que nadie se acuerda, o si te acuerdas o lo denuncias, es que estás defendiendo a Hamas. Ojo, y luego todo el historial de los últimos años. Entonces, me parece tremendo. Bueno, fijaros porque Bruno Tevenin, que conoce bien el territorio, la fuente de todo esto es un medio, por decirlo de alguna manera, pro Netanyahu, tipo que diario, llamado I24, ¿vale? Que incluso medios muy serios, israelíes, pues tienen artículos sobre ello. Y fijaros porque, bueno, vamos a leer a Bruno Tevenin. Esta es la reportera que ha dado la noticia de los 40 niños decapitados. En realidad, ella no ha dado la noticia de los 40 niños decapitados, sino que por un lado dijo que sacaron 40 bebés, luego ella rectifica diciendo que un militar dijo niños o bebés, que le dijo un militar, no está contrastado por ninguna otra fuente. Y luego también repitió por las declaraciones de otro militar que dijo que había decapitado niños y mujeres, así en general, y de ahí la gente hizo la combinación, ¿vale? Bueno, pero fijaros porque aquí, como dice, esta es la reportera que ha dado la noticia de los 40 niños decapitados, admite que su única fuente es un soldado israelí que citó que cree que ocurrió, pero no está seguro. Pero es que ni siquiera
¿vale? Porque lo que pone aquí es que soldados me dijeron que creían que 40 niños o bebés fueron asesinados, no degollados, ¿vale? O no decapitados. Entonces, esta es la fuente, este es el kilómetro cero, y ella misma dice, soldados me dijeron que ellos creen que mataron a 40 niños, entre niños y bebés, no bebés, si entendamos bebé por menores de 2 años. Claro, las cifras que hay de muertes que se han estado barajando en los kibutz, en los diferentes artículos que he estado leyendo, hablan entre 100 y 200 fallecidos. Es decir, que haya 40, pongamos que sean 200 los fallecidos, que de una población de 240 sean bebés, sería que 1 de cada 5 personas en esa población son bebés, menores de 1 año o de 2 años, pongamos. Y es que eso matemáticamente o sociológicamente es casi imposible. Cuadra más con que haya 40 niños, ¿vale? Incluso redondeando por lo alto. Pero en ningún caso se habla que todos sean decapitados. Al final el titular es 40 bebés decapitados. Entonces es como una selección interesada de un titular lo más atroz posible para generar todavía más consternación, ¿vale? Bueno, ha habido periodistas en el terreno. Aclaro que no nos mostraron estos cuerpos, no puedo verificarlo. Es decir, que se vieron un montón de cuerpos, estaban ahí apilados, pero no había las bolsas con los cuerpos de los bebés, ¿vale? Entonces, todos los periodistas, si no hay ni un solo periodista que haya visto las pruebas de que esto sucediera. Se ha dicho de voz, pero ni siquiera se ha dicho de propia voz 40 bebés decapitados, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues no hay ningún periodista que pueda verificarlo de forma independiente. Bueno, más allá de eso, fijaros porque precisamente yo ponía este tuit ayer, cuando ya comprobé que todo esto era así. Pedro Sánchez hizo un tuit condenando los atentados de Hamás y además la noticia de los 40 bebés es falsa, ¿vale? Pero a esta señora le da todo igual. Y de hecho es que hace poco ella se revolvió con esta frase. Dejen de utilizar las muertes. Dejen de utilizar las muertes. Sí, esta señora no solamente está usando la muerte, sino que está usando la muerte combinado con la mentira. Y esto es gravísimo. Es decir, una cosa es la atrocidad, que eso es innegable, y da igual que sea un niño o 260 niños de Gaza, también es una auténtica brutalidad, pero lo que ha hecho Hamás, o el brazo armado de Hamás, en población civil, tanto en el concierto, donde había gente de muchas nacionalidades, como en los kibbutz, donde ha habido centenares de muertos civiles, es una auténtica salvajada. Y yo creo que no es la manera de defenderse. Yo personalmente creo que no es justificable que se hagan acciones terroristas. Ahora, lo que me parece una falta de ética, de humanidad y de honestidad, es decir que esto, que es una auténtica atrocidad, lo que ha ocurrido en Israel por parte de Hamás, que ojo, es Hamás un grupo terrorista, no es ni siquiera el Estado palestino, sea una atrocidad, y no decir que la respuesta de Israel es otra atrocidad, con 260 niños muertos. Y lo que lleva haciendo anteriormente también. Entonces, decir esto no te convierte en un simpatizante de Hamás, para nada. Incluso el que defienda las declaraciones internacionales de, bueno, que esto no se le hace ni caso, las resoluciones internacionales de la ONU, donde se le adjudica el Estado de Palestina, que tiene que ser un Estado libre, cosa que a día de hoy no ha pasado, ¿vale? Pero bueno, fijaros porque esto de los bebés decapitados, dice una, no es falsa, tiene los enlaces de varios sitios, por lo menos 2 degollados y los otros asesinados de otra forma. Claro, fijaros que desde la crítica, desde las banderas de Israel, te dice, por lo menos hay 2 degollados, ¿vale? Por lo menos hay 2 degollados. Y digo, bueno, lo que ha hecho Hamás es una atrocidad, seguramente hayan asesinado a 40 niños o más, que es la conclusión que yo veo después de ver todo, el origen y todo. Es totalmente repulsivo, hay que condenarlo rotundamente, pero como tú dices, el titular no es correcto, no hay 40 bebés degollados. Lo sorprendente es que muchos medios hayan usado ese titular, ¿vale? Fijaros porque, bueno, espérate, hasta Froilán, espérate, Froilán también, tú también, Froilán, mira. Israeli Prime Minister's spokesman just confirmed babies and toddlers were found with their heads decapitated in Kfar Aza in southern Israel after Hamas attacks in the kibbutz. Bueno, over the weekend. Me pone un corte donde dice que hay niños que han sido decapitados, no 40 bebés decapitados. Bueno, pero fijaros que cuando uno dice esto es mentira, y creo que es claramente
Mentira, fíjate, ¿qué cantidad de bebés decapitados te parecería aceptable, Julián Macías Tobar? Digo, ninguno, es una aberración, pero eso no impide decir que es una falsedad que hubiera 40 bebés decapitados. Y fíjate, Martín Tuitero lleva 24 hablando de bulo para terminar reconociendo que no todos de los 40 niños asesinados a sangre fría habían sido decapitados, solo unos pocos, madre mía. Vale, parece que el consenso de la parte más ultra, de hecho es el titular de La Gaceta y Oki Diario, es que hay... Bueno, aquí por lo menos dice niños, pero los titulares de Oki Diario son 40 bebés asesinados, ¿vale? Y que de ellos parece que hay 2 que fueron decapitados, ¿vale? Yendo al extremo o sin que haya prueba, hay como estas declaraciones y CNN han dicho esto, pero claro, lleva 24 hablando de bulo, reconociendo que no todos de los 40 niños asesinados a sangre fría habían sido decapitados, solo unos pocos, madre mía. Es decir, fijaros la locura, y hay 88 comentarios en esta línea. Si es mentira que hay 40 bebés decapitados, es mentira. Y si hay 40 niños y hay 2 que son decapitados, ya es muy diferente a 40 bebés decapitados. Y eso no quita que una cosa sea atroz y la otra cosa sea ya una auténtica monstruosidad. Todo es una monstruosidad. Pero aquí decir la verdad es decir, como está permitida cualquier mentira, en nombre, bueno, del Estado israelí o en nombre de lo que quiera. Entonces, bueno, de esa hay... claro, ¿en serio vais a meteros a discutir el número? El título correcto sería 40B presuntamente hallado fallecido. En fin, esa discusión. Y claro, le resta gravedad al tema. No le resta gravedad al tema, es gravísimo. Pero creo que también es gravísimo decir que hay 40 bebés, aparte para echárselo en la cara al gobierno de Pedro Sánchez. Es gravísimo, también es gravísimo. En fin, fijaros porque lo de los 40 bebés decapitados... aquí está la búsqueda en las últimas 48 horas, el día 9, bueno, de hecho ni eso. En 24 horas ha habido 143.000 menciones de los bebés decapitados. Fijaros porque donde se ha viralizado ha sido en entornos del bolsonarismo. Fijaros que la mayoría, presten atención, 40 bebés fueron decapitados, el MST está forzando el apoyo a Hamas, llamando por la resistencia. Bueno, veis que lo están usando, ahí veis que Isabel Díaz Ayuso es de las que sale adelante de... Bueno, está Nicolás Ferreira, Actualecei, el propio Nicolás Ferreira, difundiendo el origen y diciendo lo de 40 bebés decapitados, Isabel Díaz Ayuso, y luego está Eduardo Bolsonaro, ¿vale? Luego veis que hay más cuentas brasileñas también, pero es un bulo, es una mentira, no es correcto decir hay 40 bebés decapitados, y eso no quita a que haya sido más atroz, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo precisamente más o menos han estado difundiendo, ya suavizando el asunto de que eran, bueno, que si eran 40 bebés pero no todos decapitados, solo algunos, o si eran niños o lo que sea, pero es que esos términos ni siquiera, y aquí sale el portavoz del IDF, que es el portavoz de la defensa israelí, diciendo que no pueden confirmar eso, que no pueden verificarlo. Vamos a ver el completo. Bueno, Inda, un apunte respecto a lo de antes. Hablabas de la que es muy importante no mostrar equidistancia en un conflicto. Absolutamente de acuerdo contigo. Veis que usa los mismos argumentos que Ayuso, la equidistancia, y va a Oki Diario y Inda repite lo mismo, ¿no? Es una maquinaria. Miguel Ángel Rodríguez escribe el guión y se despliega titulares en medios de comunicación, se despliegan tertulianos en todas las teles y empiezan a replicar el mantra. Y ahí se ha equivocado mucha parte de nuestros representantes políticos. También te digo, cuando hacía referencia al tema de lo de los bebés, como hablaba también antes Ana, igual que tú solicitas esa clara condena, igual que yo también, no metamos entre medias titulares o informaciones que no están verificadas. Creo que es una guerra... Bueno, permítame, termino. Es una información tremendamente sensible, suficientemente grave. Termino, Inda, permítame. Tienes todo el tiempo del mundo y tienes tu medio de comunicación. Te lo explico desde un punto de vista de análisis. Suficientemente grave. ¿Estás sobre el terreno? ¿Eres militar israelí? Si quieres, ¿estás sobre el terreno? Te puedo escuchar y se te da súper bien hacer monólogos. Yo, si quieres, te digo y te explico. Pero estás sobre el terreno. Te comento, mira. ¿Estás sobre el terreno? La equidistancia es tremendamente condenable. También es igualmente condenable la falta de información, la falta de transparencia y tú como gran periodista que no chequeemos usted dice gran periodista, Inda, con las suficientes fuentes la veracidad de la crueldad de algo tan importante. Que han asesinado niños es obvio, que han secuestrado niños es obvio, que han violado mujeres es obvio. Vale, pero es diferente a lo que se estaba hablando. Bueno, fijaros también, aquí sí que aparece el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel.
matar a civiles, decapitar a niños, eso no tiene ningún contexto, no hay contexto para eso, eso es terrorismo del más abyecto y hay que condenarlo. Y luego, a mí me parece lamentable la posición de la extrema izquierda, es decir, cuando ayer supimos que habían asesinado a 40 bebés, muchos de ellos los habían degollados. Yo creo que 40 bebés no son, es decir, son niños, como el origen de la fuente, si el origen, el kilómetro cero, que es el medio I-24, ¿no? Que digamos es, bueno, propaganda de un medio israelí cercano a Netanyahu, pro-Netanyahu, que ya sabéis que es una persona de ultraderecha y que quiere exterminar con todo y que le da igual la verdad, le da igual la democracia, le da igual absolutamente todo, y que incluso ese espacio radical de propaganda dice niños o bebés, es decir, y es más, dice, un soldado me ha dicho que son 40 niños o bebés muertos, ¿vale? Es decir, niños o bebés, no bebés, que es lo que se ha quedado aquí diario. Estamos hablando de crímenes de lo más atroces, de crímenes de lesa humanidad. Me estaba esperando... Bueno, y aquí entra el portavoz del IDF, de la defensa israelí, que no, como no ha hecho nadie dentro de la IDF, no puede decir que eso ha sido cierto. Capitán Ronnie Kaplan, él sí que está en el terreno, es portavoz de las fuerzas de defensa israelíes. Capitán, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar en La Mirada Crítica. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, no sé si usted me puede confirmar esa masacre, que es cierto, ayer recogieron muchísimos periódicos, sobre todo españoles, yo israelíes no lo vi recogido en ninguno, pero ¿usted nos puede confirmar la decapitación de 40 bebés en ese kibutz cercana a la Franja de Gaza? No la puedo confirmar en este momento, Ana, No lo puedo confirmar en este momento, portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel. Sí, si ni siquiera los más interesados en que esto salga adelante, que es la DCI, bueno, pues no lo pueden, desde la DCI no lo dicen que no es cierto, no lo pueden, y ellos son los que están ahí en el terreno, con los cuerpos. Esto ha sido una inflamación tremenda, con un tema, creo que no es el más adecuado, y fijaros porque en La Sexta llegaron, es decir, que esto lo replicaron, se viralizó el titular ese, luego han ido recogiendo cables, pero fijaros, el kibutz de Kfar Aza. En La Sexta dijeron en directo lo de los 40 bebés decapitados. Un grupo de periodistas que se ha internado con una comitiva del Ministerio de Defensa, de la televisión I-24 y de la agencia Reuters han descrito unas escenas dantescas donde han encontrado multitud de cuerpos asesinados, acribillados y 40 bebés decapitados. Bueno, lo cierto es que estaríamos hablando de cerca de 900 bajas por parte del lado israelí. El kibutz de Kfar. Bueno, fíjate que han dicho eso. Fijaros que, bueno, medios ha habido un montón. Y luego eso, lo del ir a saco con los titulares, pues, bueno, ahí la locura mediática, Guillermo Cid del Confidencial, la locura mediática en la que hemos caído es peligrosísima. Bueno, jamás asesinó a 40 bebés y niños, bueno, ahí ya dice niños pequeños, jamás asesinó bebés en el kibutz, soldados, 40 bebés asesinados. Bueno, todo esto sin contrastar, es que no. Parece, ¿vale? Y esto es un medio turco grande. Aquí dicen que estuvieron hablando con el ejército israelí y, bueno, pues no confirman, dicen que no existe el tema de la decapitación de los bebés. Y luego, fíjate, porque el señor Semper ha seguido con el asunto, y aquí le dice Carlos Hernández, el señor Semper ha hecho una investigación en profundidad y ha descubierto una crónica de ayer de la CNN. El problema es que Nick Robertson no habla de 40 bebés decapitados. Otros periodistas presentes sí hablan de ello, pero para ponerlo en duda. A ver si con la CNN dice, claro, porque él también difundió lo de, bueno, para apoyar a Ayuso, y aquí, y esto es otra de las cosas que me han puesto, dice, mira, el de CNN lo está confirmando. No dice lo de los 40 bebés decapitados. ¿Ve dónde veis lo de los 40 bebés decapitados? Es una atrocidad, sí, ahí estamos todos de acuerdo. It's been a 2-day fight. There are bodies everywhere. There were so many murdered members of this kibbutz. Men, women, children, hands bound, shot, executed, heads cut. Fíjate porque dice, han matado a mayores, mujeres, hombres, niños, han cortado la mano, han cortado cabeza, pero no dice que haya 40 bebés decapitados, que es una auténtica locura. Dice, mira, a ver si así, aquí está la prueba. Joder, si estáis para desmentir vuestras mentiras, estáis como confirmando que es mentira. Me parece tremendo. Y ojo, yendo al origen de o a informaciones confidenciales, gente que está allí en el terreno, pero antes de eso, fíjate, porque
Ayuso no se ha quedado contenta. Primero vamos a escuchar a Pachi López, que ha dicho que es una auténtica atrocidad que Ayuso haya usado el bulo este de los 40 bebés decapitados para mezclarlos con Pedro Sánchez, y ella ha seguido con otra mentira. La señora Ayuso traspasó todas las líneas de la decencia política y de la decencia moral. No todo vale en política. Ella mezcló en una misma frase 40 bebés decapitados, algo que ya está desmentido, con el gobierno de Sánchez, para atacar a Pedro Sánchez. Y esto es una indecencia sin precedentes. Y ya basta. Yo creo que el propio señor Feijóo tiene que poner límites a todo esto. A Ayuso y a otros representantes del Partido Popular que se están deslizando por esa peligrosa pendiente del señalamiento, de la agitación y del enfrentamiento. No ha habido ninguna tibieza por parte del presidente del Gobierno en la condena a los actos terroristas, y no se puede usar algo tan tremendo para sacar rédito político. Eso es de carroñeros. Totalmente. Y aparte es que al revés, es que aparte de ser rotundo y contundente, ha sido unilateral. Solo ha condenado las víctimas del terrorismo de Hamás en suelo israelí. No ha condenado las acciones de Israel. Y yo creo que ahí también ha pecado. Pero fijaros, porque dice: Sánchez se ha quedado aislado del resto de los gobiernos más importantes de Occidente cuando España ostenta la presidencia rotatoria de la Unión Europea. No firma el manifiesto de condena porque medio gobierno está contra Israel. Indecencia es pactar con los asesinos de tus compañeros. Fíjate, porque aquí dice que no firma el manifiesto de condena porque medio gobierno está contra Israel. Ahí se inventa otro bulo para justificar y no borrar el tuit con el bulo inicial. Y el bulo se refiere a esta firma. Aquí pongo el artículo de Maldita. La llamada de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia sobre la situación en Israel y Gaza, a la que no fue invitado Sánchez, es un encuentro del Quint, del que España no forma parte. Es decir, que hay, igual como los 7, de hecho creo que estos 5 países son de los 7 e incluso aprovechan encuentros de los 7 para juntarse, que son los países de, Estados Unidos y los países de Europa que forman parte de los 7, para hacer acuerdos. Y en este caso aprovecharon para hacer la firma de una resolución contra las acciones terroristas de Hamás en Israel. Pero es que ahí, ¿qué van a invitar si es que es un espacio cerrado? ¿Vale? Como dice aquí Claves, varios contenidos aseguran que Pedro Sánchez no fue invitado a una llamada entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia sobre la situación de Israel y Gaza. La reunión se marca en el grupo KIN, que integran Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, de carácter informal. El KIN se forma ocasionalmente para analizar cuestiones de actualidad como la situación en Kosovo, Ucrania, y emiten comunicados conjuntos, ¿vale? El resto del mundo están alucinando con la decisión de Pedro Sánchez de no firmar un comunicado conjunto para condenar el atentado terrorista de Israel. O Estados Unidos deja fuera a Sánchez. Estos son algunos de los contenidos que están moviendo. Bueno, imaginaros esto por todos los medios, todos los influencers, la propia Ayuso, etcétera, ¿no? Ahí lo veis, el grupo KIN se creó en 1994 y se ha reunido en anteriores ocasiones. Esta, por ejemplo, fuentes de David Cameron, Barack Obama, Angela Merkel, François Hollande, Matteo Renzi durante la reunión en Hannover el 25 de abril de 2016. Archivo de la Casa Blanca. En el comunicado del 9 de octubre, los 5 países de KIN muestran su apoyo a Israel. Y ahí está el comunicado. Y veis que esta señora le da exactamente igual todo. Vamos a profundizar con periodistas que están allí en el terreno. Vuelvo a decir, incluso vamos a ver las fuentes del IDF, la defensa israelí, como en ningún momento se habla de 40 bebés decapitados. Y este periodista es fotógrafo y periodista israelí que ha estado en el territorio. Vamos a leer este hilo. Recibo muchas preguntas sobre los informes sobre bebés decapitados por Hamás, que se publicaron después de la gira de los medios de comunicación por la aldea. Durante la gira, y él estaba allí, durante la gira no vimos ninguna evidencia de esto, ni el portavoz del ejército ni los comandantes. Tampoco mencionó ningún incidente de este tipo. De hecho, la periodista que origina esto dice que no el oficial, no el portavoz, el oficial que hablaba con los periodistas, sino uno de los militares que estaba por allí, le dijo que había visto que habían sacado 40 niños bebés. Y luego hay otra persona que dice que han matado niños, mujeres y que hay decapitados, ¿vale? Entonces, de ahí hacen un mejunje y va creciendo, pero
no, ni siquiera con esos dichos hay en todos estos cuerpos que estaban en bolsa, digamos que no les han mostrado esta prueba, y como vamos a ver en otros medios, incluso israelí, nunca mencionan el asunto de los bebés decapitados, ¿vale? Entonces, como dice aquí, durante la gira no vimos ninguna evidencia de esto, ni el portavoz del ejército, ni los comandantes, ¿vale? No dijo absolutamente nada los portavoces que hablaban con los medios de comunicación. Tampoco mencionó ningún incidente de este tipo, ¿vale? Durante el recorrido, a los periodistas se les permitió hablar con los cientos de soldados presentes en el lugar, sin la supervisión del equipo de portavoces del ejército. La reportera de I24, que es este medio pro Netanyahu israelí, dijo que lo escuchó de boca de los soldados, ¿vale? Repito que la periodista, incluso el origen, el kilómetro cero, en ningún momento habló de 40 bebés decapitados, ¿vale? Sino que habló por un lado de 40 bebés niños y por otra parte que había niños, mujeres decapitados, ¿vale? Los soldados con los que hablé ayer en Kfar Aza, que es el kibutz, donde, bueno, oscilan la cifra entre 100 y 200 personas, pero ya la cifra, aunque fuera 200, de una población de 200 personas, que 40 sean bebés, es como... No cuadra, no... Me parece como una exageración, ¿no? Otra cosa son niños, puede ser que haya 40 niños, pero no 40 bebés, me parece una... que no cuadra, ¿no? Me parece muchísimo. Los soldados con los que hablé ayer en Kfar Aza no mencionaron los bebés decapitados. El portavoz del ejército declaró: no podemos confirmar en este momento, somos conscientes de los actos atroces de los que jamás es capaz. Así que nadie oficialmente habló de... ni siquiera de uno, ¿no? No habló de ningún caso de bebés decapitados. Esto no significa que no se cometieran crímenes de guerra, que se cometieron, claramente, como hemos podido ver. La escena de Kfar Aza fue horrorosa, con decenas de cadáveres de israelíes asesinados en sus casas. Todos civiles, o la mayoría civiles, y no hay manera de justificar esa atrocidad, ¿vale? Por último, dice: lamentablemente Israel ahora utilizará estas afirmaciones falsas para intensificar el bombardeo de Gaza y justificar los crímenes de guerra allí. Es más, no solamente eso, sino que también... a mí me han escrito 100 cuentas por lo menos diciendo que yo justifico los atentados de Hamas, o incluso, bueno, pues también le valdrá para decir que la venganza tiene que ser de esta manera. Bueno, o justificar, ¿no?, los bombardeos también a civiles y el asesinato a niños. Pone aquí: actualización, esta historia aún se está desarrollando y aún llega información que debe verificarse, actualizaré cuando tenga más. Bueno, pues ahí está sobre el terreno un periodista israelí. Madrigal ha hecho este hilo que me parece bastante interesante y que he retuiteado. ¿Existen los 40 bebés decapitados por Hamas? Creo que la respuesta es no. Y voy a argumentar el porqué y de paso quizás algunas de las cosas que se pueden hacer para contrastar una información les sirva de algo. ¿Me acompañan? Bueno, vaya por delante, nada de lo que pueda decir o mostrar quita un solo ápice de condena a cualquier crimen ni a justificar hechos tan horrorosos. No me busquen para eso. Bueno, a mí ya me han buscado diciendo que yo justifico, por decir que ese titular es mentira, que yo lo justifico, ¿vale? Los hechos son: el gobierno israelí organiza una visita para periodistas al escenario dantesco de uno de los ataques de Hamas, en concreto el kibutz de Kfar Aza. La periodista de I24 News, Nicole Zedek, es la única periodista de esta visita que hace una crónica de lo ocurrido. En un principio habla de 40 bebés. En realidad yo creo que hubo más periodistas, pero es la única que introduce este asunto. En un principio habla de 40 bebés sacados en camilla, ¿vale? Luego ella rectifica diciendo que fue un militar que le dijo que podrían ser, que cree que podrían ser 40 niños y bebés. Niños y bebés, es decir, las dos cosas. Vale. En la entrevista siguiente, un mando israelí habla con la cadena y hace mención que los terroristas son muy malos y que cortan cabezas de mujeres y niños. Pero no dice que eso haya ocurrido con 40 bebés, ¿vale? Esto es es la declaración más cercana a ese titular. We walk door after door, we kill a lot of the terrorists. We are stronger than them. They are aggressive. They are very bad. They cut head of children, cut head of women. But we are stronger than them. Bueno, como dice, son muy malos y cortan cabezas de mujeres y niños, ¿vale? Así, eso es lo más cercano. Entonces, ahí hay una mezcla de esa cifra de 40 con le cortan las cabezas a 40 bebés. Vale, esa es la versión en español. ¿Hay abundantes documentos gráficos sobre los crímenes que ocurrieron? ¿Hubo víctimas infantiles? Pues muy probablemente sí. Pero intento saber si se decapitaron 40 bebés o no. Que fue una masacre, no es discutible. Seguimos.
Para comprobar algo como esto, lo mejor es acudir a los relatos locales sobre lo sucedido y para asegurarnos mejor del bando israelí que ninguno. ¿Por qué unos hechos así nunca sería dejado pasar por alto, verdad? Bueno, la realidad es que lo que ha hecho él es revisar diferentes medios y no hay ningún medio israelí o periodista que hable en primera persona y que hable de 40 bebés decapitados. Esto no existe. Existe el kilómetro cero, donde hay este menjunje, y luego eso ha ido evolucionando a que ocurra esa desinformación con ese titular. Ahí pone varios medios. Haciendo la búsqueda más explícita, he usado la palabra decapitados en inglés junto a los dominios israelíes y he encontrado y leído crónicas muy fidedignas del horror ocurrido. Les recomiendo esta. Este medio, precisamente, que es Haaretz, quizás de los medios más serios, o que yo tengo más credibilidad a nivel de Israel, y ahora lo veremos. Pero para que veáis algunas de las cosas que han ocurrido, fijaros, porque El Mundo y otros medios empezó así el día. Gente apuñalada con balazos y 40 bebés decapitados. La masacre de Hamas Kfar Aza. Bueno, así es como lo titulaba. Y si tú ahora te vas al titular, es decir, ponía 40 bebés decapitados en El Mundo. Si tú pinchas la noticia, ahora el titular es: el kibutz donde Hamas asesinó a 40 niños. Ya no son 40 bebés decapitados. El Mundo ha cambiado de decir 40 bebés decapitados a Hamas asesinó a 40 niños, ¿vale? Yo creo que la diferencia es clara. Aquí ya no habla de números de niños decapitados, incluso ni siquiera se habla de bebés decapitados. Y el cambio creo que es evidente. Si en El Mundo han hecho esa corrección, por algo será. Pero es más, EITB hacía la misma publicación, ¿vale?, que está aquí, donde hablaba de 40 bebés asesinados o 40 bebés decapitados. Creo que 40 bebés asesinados. Y si pincháis en la noticia, bueno, pone error, el contenido está borrado, ¿vale? Se ha borrado, el titular era de vídeo Hamas mata a 40 bebés, algunos de ellos decapitados, que es el titular de Okidiario. Hamas mata a 40 bebés, algunos de ellos decapitados. Bueno, pues se ha borrado. Y como esto, hay varios, ¿vale? Medios que han cambiado el titular o que han borrado. Pero vamos al medio israelí del que hablábamos. La retirada de los cadáveres de Kfar Aza, repito, es un medio israelí, ¿vale? Revela las enormes dimensiones de la masacre del kibutz. Fue una matanza de corto alcance, con disparos a través de las ventanas y los abrepuertas de las casitas. La vivienda juvenil, con sus diminutos apartamentos, sus dimensiones improvisadas, fue la primera en absorberse. El horror que descubrió en las casas y en los caminos ahora está documentado para que todo el mundo lo vea. De hecho, hay un montón de imágenes con los cadáveres, prácticamente, es decir, que hay muchas imágenes, pero faltan imágenes y seguramente haya niños asesinados y bebés, pero lo que creo que hay más que pruebas claras es que no hay 40 bebés decapitados, ¿no? Que al final lo que estamos buscando. Si vemos el artículo entero, que habla de esa masacre, no hay más miembros del kibutz Kfar Aza, solo columnas están llenas de números: muertos, desaparecidos, secuestrados, heridos y también los que fueron rescatados sanos y salvos. Poco a poco, con lágrimas y amor, se irá contando la historia de su vida. Y también hay quienes tuvieron la suerte de estar de vacaciones durante el Simchat Torah, como 33 viejos amigos que estaban de viaje en Bulgaria, ahora regresan a Beit Sheharet para los funerales de sus hijos y nietos. No todas las casas de Kfar Aza resultaron dañadas. En el centro del kibutz hay muchas casas que parecen como si sus ocupantes estuvieran a punto de abandonarlas en cualquier momento. Enfrente de uno de ellos, cadenas de colores ondean al viento. Tal vez Sukkot, tal vez para conmemorar un cumpleaños. En otra casa hay carteles de protesta. Debemos oponernos a la dictadura. De hecho, se habla de que es que kibutz era como muy pro paz, en contra de Netanyahu, etcétera, ¿vale? Así como una bandera azul y blanca de paz. Un soldado nos advierte que no entremos. En el interior hay cadáveres que aún no han sido identificados. Incluso ahora algunas de las casas del kibutz aún no han sido reclamadas en el lenguaje militar. Los combatientes aún no han demostrado de manera concluyente que no se esconden terroristas en ellos. El equipo de desactivación de bombas de la ingeniería combate aún. No se han retirado las granadas, lanzagranadas RPG que se arrojan a las casas y a las calles. Aquí hablan también un poco de, antes de llegar ahí, fueron a otro kibutz, que es vivienda juvenil, creo que se llama, que solo está a 800 metros de la valla que derribaron. Ahí también hubo asesinato. Y un poco más lejos está este. Es decir, en ningún momento se habla de bebés decapitados, ¿vale? Ni uno. Y esto es después de haber hablado, de haber estado allí en presencia, de haber hablado con militares, etcétera, ¿vale? No aparece absolutamente nada. Es más, también dice, no, la BBC, la CNN. Bueno, pues lo mismo.
Si tú revisas este artículo, ¿vale? Y habla aquí de, bueno, el ejército israelí sorprendido con la Guardia Baja, tardó 12 horas en llegar. El comandante adjunto de la unidad 71, un experimentado equipo soldado de paracaídas que dirigió el asalto. Evidentemente fue una masacre, como dicen aquí, pero si tú buscas, fijaros, esto es lo más cercano, ¿vale? Y está en negrita. Algunas de las víctimas fueron decapitadas, ¿vale? Y esto se repite varias veces. Mataron niños, mujeres, tal, han cortado manos, han decapitado, pero no hablan de bebés decapitados, ¿vale? En fin, podéis mirar. Ya os digo que en la CNN también lo indica. Mira lo que dicen en la CNN. Bueno, creo que aquí llegan a decir que encuentran niños masacrados en el kibutz israelí, dicen las FDI, mientras comienza a salir a la luz el horror de los ataques de Hamas contra las comunidades fronterizas. Bueno, si lo veis, en CNN se habla que nunca en 40 años había imaginado algo así. Bueno, declaraciones de gente que estaba allí, de militares, etcétera. Las fuerzas de defensa israelí, el FDI, van casa por casa recogiendo los muertos en bolsas para los cadáveres. Hemos visto imágenes de todo eso. Ha sido brutalmente masacrado en forma de actuar de ISIS. Esto es otra cosa que se ha repetido. Pero fijaros que no hablan de bebés decapitados. Y lo que sí hablan aquí es que el número de muertos de Gaza ha aumentado a 900. Es decir, que Israel ha bombardeado Gaza con una incesante campaña aérea que ha arrasado viviendas, escuelas, instituciones médicas, edificios gubernamentales en ese lugar. El número de muertos en Gaza ha aumentado a 900, entre ellos 260 niños y 230 mujeres, ¿vale? Según el Ministerio de Sanidad palestino, y hay otros 4.500 heridos. Y aquí habla de la masacre en este kibutz. El general de división Berup dijo que sus soldados habrían pasado unas 48 horas luchando contra oleadas y oleadas de terroristas en las carreteras y en las comunidades vecinas. Es decir, que este no era el kibutz, sino que hubo varios. Dijo que había empezado a luchar contra militantes en el Mossad, comunidad de Yakini, el sábado, pasando luego de batalla en batalla en la carretera de Sderot, antes de llegar a kibutz de Be'eri, que es otra de los kibutz, este lunes, donde también hubo 100 muertos. Vi a cientos de terroristas armados completa con todo el equipo y toda la capacidad para hacer una masacre, ir de apartamento en apartamento. Y es que no. Fijaros, Berup dijo que había estado retirado de la FDI durante 8 años antes de apresurarse a unirse a los esfuerzos de contraofensiva en la mañana de este sábado, pero no podría haberlo preparado para lo que vio. Durante mi infancia oí hablar de los pogromos en Europa, del Holocausto, por supuesto, toda mi familia vino a Europa, son supervivientes, pero nunca pensé que vería cosas así. Dijo sobre la escena de Far Asad. Pero veis que realmente no se ve por ninguna parte el tema de los bebés decapitados. Fijaros, porque esta es la FDI, ¿vale? La cuenta oficial de Twitter de las Fuerzas de Defensa Israelí, en español. Y dice esto, es decir, este es el portavoz oficial a la prensa, ¿vale? Del ejército israelí, ¿vale? De la defensa israelí con la prensa. Y veis, del Estado israelí. Y esto es lo que dice. Habla de atrocidades, de hecho está subtitulado. Y esto es lo oficial. It's not a battlefield. You see the babies, the mother, the father in the bedrooms, in the protection rooms, and how the terrorists kill them. Los terroristas lo mataron a bebés, yo creo que eso es indudable. Not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror. Una masacre, es un acto terrorista. So you can look it about. Yo creo que hasta aquí el 99% de la población llegamos y condenamos esta absoluta atrocidad. On yourself, it's something that I never saw in my life. Es los mayores atentados terroristas de la historia de Israel, y por eso también, bueno, pues está totalmente convulsionada toda la ciudadanía israelí. We used to imagine as our grandfather and grandmother in the pogrom in Europe and other places. It's not something that happened in the new history, in the near history. I think it's not a war. Esto es lo que dice oficialmente el ejército de Israel, ¿vale? Perdonadme, pero es que es lo que hay. Si nos vamos a las cifras históricas, el orden mundial, que son bastante rigurosos, tanto en los mapas, con los datos, etcétera, pone: así ha evolucionado el número de muertos en el conflicto entre Israel y Palestina en los últimos 35 años. 13.400 personas han muerto desde la primera intifada en 1988, a falta de añadir los muertos de estos días. El 87% son palestinos y la mayoría civiles. Bueno, fijaros, estos solamente son fallecidos. Hemos visto otros de heridos y de tal, pero estos son muertes totales, ¿vale? La fuente es, el autor es Álvaro Merino, y la fuente B es Selem, ¿vale?
Fijaos porque claramente el número siempre de muertes palestinas, de civiles la mayoría, claramente es muchísimo... Bueno, fijaros, la tercera guerra de Gaza, cuando entraron en guerra, 2.000 fallecidos y 84. Y fijaros que la cifra de 1.000 muertos en Israel nunca, es decir, la única vez que se ha acercado, pero ni de broma, en la segunda intifada, en el año 2002, pero ni juntando del 2000 al 2004, que duró la segunda intifada, ni sumando todo, llegan a la cifra de ese ataque coordinado en tan poco tiempo, ¿vale? Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.